Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Oney Martínez Galdamés. Soy del estado de Tijuana, Baja California, unidad plantel Tijuana. Y pues ahora vamos a hablar a fondo de lo que es un juicio de amparo. Primero que nada tenemos que saber, para la introducción, tenemos que saber qué es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario de los derechos humanos transgredidos por actos de autoridad. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario que sirve para proteger los derechos humanos cuando se considera que esos han sido vulnerados por actos de autoridad. Se dice que es extraordinario porque no funciona como un recurso de apelación por actos de autoridad. Se dice que es un recurso extraordinario porque no funciona como un recurso de apelación regular dentro del procedimiento, sino que es un juicio que únicamente operan en caso de transgresión de derechos humanos. Ahora vamos a ver lo que vienen siendo los fundamentos del juicio de amparo. Este juicio está previsto en el artículo 103 y 107 del procedimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la ley específica llamada Ley de Amparo. Ahora vamos a ver en qué tiempo se presenta el amparo. En el artículo 17 de la Ley de Amparo indica cuáles son los plazos para presentar una demanda de amparo dependiendo del supuesto. Por regla general son 15 días. En caso de una norma autoaplicativa, como en el amparo contra leyes, es un proceso de extradición, se tienen 30 días. En sentencia definitiva, el proceso penal que implique una condena en prisión se tiene de 8 años. En materia agraria, cuando se trata de privación de propiedad, posesión o derechos de los núcleos de población ejidal, se tienen 7 años. Si es contra alguna de las prohibiciones en el artículo 22 de la Constitución, el amparo podrá promoverse en cualquier momento. Lo siguiente es dónde se presenta el amparo. Si consiste el amparo en directo, se debe presentar la demanda ante un juzgado de distrito. Si se trata de un amparo directo, debe presentarse ante la misma autoridad que está realizando el acto por el cual se considera la transgresión de un derecho humano, y este a su vez la remitirá a un tribunal colegiado de circuito, que es el órgano colegiado encargado de resolver sobre el juicio. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo las partes del juicio de amparo. El objetivo principal de este es proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales y que se encuentran establecidos en la Constitución y los tratados internacionales en los que México está incluido. Ahora, son partes del juicio de amparo: el agraviado o quejoso. Esos son los individuos que intervienen, a los que se les permite intervenir en el juicio de amparo en contra de quien decidirá el derecho. La autoridad, ahora las siguientes: la autoridad o las autoridades responsables. Estos son órganos pertenecientes al Estado. De estos se originan los actos que son reclamados por el quejoso. Estos conforman la parte demandada en el juicio de amparo y les son atribuidos la violación de garantías. Se le llama acto reclamado al que proviene de un órgano de Estado. Este quiere decir que es una acción de autoridad y que se compone de las siguientes características: imperatividad, coercitividad y unilateralidad. Ahora la siguiente: el tercero o terceros perjudicados. Este es el individuo que ha sido favorecido por el acto de autoridad reclamado por el quejoso. Por lo tanto, está interesada en la subsistencia del mismo. Este interviene en el juicio constitucional para pedir que se sobresea el juicio, como también se emita la negación de la protección de la justicia federal al quejoso, usando la argumentación de que existen varias causas de improcedencia de
del amparo o expresando que el acto de autoridad que se está reclamando es de orden constitucional. En el juicio de garantías, el tercero perjudicado puede exigir o no existir. Puede existir o no existir. Esto debido a que no todos los juicios de garantías existe esta parte, ya que lo que se está reclamando solamente causará perjuicios al quejoso sin beneficiar a nadie más. El Ministerio Público Federal. El Ministerio Público Federal es una parte fundamental, ya que tiene la autorización de intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que sean permitidos y señalados en la ley. El Ministerio Público debe ser el amparo. Su intervención no tiene influencias dentro del proceso, aunque en un caso excepcional es cuando los juicios de garantía en la que el acto que se reclama es imputado, entonces el ministerio puede intervenir como una autoridad que se responsabiliza. De igual forma, cuando es partícipe haciendo el papel de representante del presidente de la República. Y esas son las partes del juicio de amparo. Ahora vamos a ver qué es un juicio de amparo directo. ¿Qué es un juicio de amparo directo? Dice, el juicio de amparo indirecto es un medio de defensa utilizado cuando las acciones de una autoridad afectan los derechos o garantías individuales de una persona. Su objetivo principal es proteger a las personas contra los abusos de autoridad y las normas generales que vulneran sus derechos humanos. Protección de derechos y garantías individuales. El juicio de amparo indirecto desempeña un papel fundamental en la protección de derechos humanos y garantías individuales. Permite a las personas impugnar actos de autoridad que atenten contra sus derechos fundamentales como la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. Además, busca evitar que se apliquen normas generales que violen o restrinjan dichos derechos. Y pues ya los participantes de un juicio de amparo indirecto pues viene siendo lo mismo: el quejoso y su papel en el proceso, la autoridad responsable y sus atribuciones, el tercero interesado y su relación con el juicio, la Fiscalía General de la República y su intervención. Vías para promover el juicio de amparo. Las vías para promover el juicio de amparo son dos opciones disponibles: la vía indirecta y la vía directa. Vamos a ver lo que viene siendo la competencia de los tribunales de amparo. En el juicio de amparo directo, las competencias de los juzgados federales es crucial para garantizar la correcta resolución de los casos. En México existen instancias judiciales encargadas de resolver este tipo de juicios. Ahora vamos a ver lo que viene siendo un juicio de amparo directo. ¿Qué quiere decir el juicio de amparo directo? El juicio es un juicio constitucional que posee contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea por violaciones durante la secuela del procedimiento de que trasciendan a la sentencia y que afectan las defensas jurídicas del quejoso, o bien por violaciones a la sentencia de la misma. Ahora vamos a ver cómo hacer un amparo directo. Una de las consideraciones preliminares. Antes de empezar a redactar una demanda de amparo, primero, ¿qué hay que hacer? La puedes presentar de manera escrita o de manera electrónica. No es requisito indispensable que sea impresa, ya que se puede presentar a máquina o a mano, siempre y cuando sea tinta y no se borre. No importa el tamaño, color y material de las hojas. También es relevante que margen utilices tipo de letra, orientación de la hoja, si la ley establece un interlineado en específico. Puedes agregar imágenes, gráficas, logo de tu despacho, número de contacto o cualquier dato que se te identifique. Si bien es cierto que no es un formato establecido como lo acabamos de ver en la parte ahorita mismo, hay que tomar en cuenta que es la imagen que tú como demandante o abogado o qué sé yo vas a presentar. Requisitos legales del juicio de amparo.
directo. Los requisitos principalmente que debe de contener es el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre, el nombre y domicilio del tercero perjudicado, la autoridad y o autoridades responsables. Dice, la sentencia definitiva que hubiera puesto final al juicio consultivo o de los actos reclamados si se reclamaran violaciones en las leyes, si será cuál es la parte de este que se cometió la violación y motivo por el cual el quejoso sin defensa agraviado. ¿Cómo vamos a identificar el juicio? Sin ser requisito, pero como se consejo útil, es recomendable que en la parte superior de la demanda de anotes qué tipo de juicio, si va a ser amparo directo o amparo indirecto. Ya con eso pues ya el juez o el juzgado va a tener más o menos una idea de los puntos que se quieren llegar. Y ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el siguiente punto, que viene siendo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en México. Dice, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es uno de los instrumentos más importantes para la protección de los ciudadanos. Desde la reforma constitucional de 2011 aparece en el artículo 107 de la Carta Magna, que quedó reglamentada en la nueva ley de amparo en el título cuarto sexto, por lo que esta figura constitucional, cuando un ciudadano presenta un amparo, impugna la ley o un acto de aplicación de la ley, pues antes de la reforma constitucional en la materia y la entrada en vigor de la nueva ley de 2 de abril de 2013, había una fórmula de desigualdad, ya que cuando una persona combatía una ley solamente le beneficiaba a esa persona. Ese era el gran problema de la desigualdad que teníamos, porque quien tenía dinero iba con un abogado especialista en amparo, quien podía tramitar bien su juicio de amparo y por consecuencia obtenían un amparo en contra de la ley y beneficiarse de la misma. Ahora las sentencias de amparo indirecto podrán tener efectos generales, con excepción de la materia tributaria, es decir, amparo otorgado a una persona puede ser de beneficio para todos o un grupo específico o colectivo. La ley de amparo vigente en México, cuando las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo indirecto en revisión resuelven inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. Asimismo, cuando el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo indirecto en revisión establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de la norma general, se procederá en términos del artículo 107 fracción 2 párrafo tercero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación notificará a la autoridad emisora transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, es decir, que sin que se modifique la forma declarada inconstitucionalidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos. Ahora vamos a ver cuál es el nuevo procedimiento de declaratoria general de inconstitucional. Cuenta de 8 pasos. El primero, este acuerdo general es aplicable respecto a los amparos indirectos, salvo en el supuesto de que correspondan a la materia tribunal federal, local o municipal. Segundo, una vez que el Pleno o las salas de alto tribunal determinen por segunda ocasión consecutiva la inconstitucionalidad
de forma general no tributaria lo harán del conocimiento del presidente del alto tribunal, con el objeto de que ordene informar la autoridad emisora la existencia de esos procedentes. Tercero, cuando en el pleno o la sala se establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual determine la inconstitucionalidad de una forma general no tributaria, lo harán del conocimiento de la presidencia de este al tribunal, con el objetivo de que mediante proveído presidencial se ordene realizar la notificación en la que se refiere el párrafo tercero de la fracción 2 del artículo 7 constitucional, integrar el expediente de la respectiva declaración general. Cuarto, cuando un tribunal colegiado del circuito integre jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una forma no tributaria, lo hará del conocimiento del pleno del circuito respectivo, el cual lo comunicará por escrito a la Presidencia Suprema de Corte de la Justicia de la Nación, acompañado copia certificada de las 5 ejecutorias correspondientes y, en su caso, de la tesis respectiva, con el objetivo de que se emita el proveído señalado en el punto D que antecede, en el cual indicará en su caso el que el criterio jurisprudencial no ha sido en materia de análisis por el alto tribunal si se encuentra pendiente de resolver alguna contradicción de tesis sobre la constitucionalidad de la forma general respectiva. Quinto, si antes de transcurrir los 90 días contados a partir del siguiente en que sus efectos de la notificación por oficio que se realice a la autoridad emisora de la forma general respectiva, entre en vigor una nueva forma general que al juicio del Tribunal Pleno modifique aquella al procedimiento de declaratoria general relativo, se declara sin materia. Sexto paso. Dentro de los 10 días siguientes, el vencimiento referido del plazo de 90 días, sin que se hubiera superado el problema de inconstitucionalidad de la norma general respectiva, mediante la emisión de una forma general, el Ministerio ponente deberá remitir a la Secretaría General de Acuerdos de alto tribunal el proyecto de resolución correspondiente, al que deberá listarse para sesión pública que se celebrará dentro de los 10 días hábiles subsecuentes. Séptimo paso. Al emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, el Pleno deberá señalar la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, así como sus alcances, condiciones, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Amparo. Octavo y último paso. La Secretaría General de Acuerdos realizará gestiones necesarias para que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida por el Pleno de este alto tribunal se publique en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el diverso órgano oficial en el que hubiera publicado la norma declarada inconstitucionalidad dentro de los 7 días hábiles siguientes en el que se apruebe el engrose respectivo, incluyendo los votos correspondientes. Ahora, como conclusión, el amparo es un juicio que se permite a las personas solicitar de protección del Estado cuando consideren dentro o fuera de los procedimientos de la autoridades que están vulnerando sus derechos humanos. Para solicitarlo se debe presentar una demanda que corresponderá al tipo de amparo que se trate, así como qué clase de actos se está reclamando. El órgano jurisdiccional que resuelva deberá cuidar que si hubo daño causado a la esfera jurídica de la parte quejosa que está subsanando en su totalidad. También hay que tener en cuenta que un punto muy importante, que los juicios de amparo directo son un poco tardados, y también que por lo regular los honorarios de los abogados, que es un punto muy importante, son de 5,000 pesos. O sea, también hay que analizar eso, el factor económico, porque requiere tiempo y paciencia, y ya va dependiendo del tipo de agravio que se haya cometido.
porque no nada más es llegar y poner un amparo. Se tienen que analizar los diferentes factores antes de llegar y posteriormente por poner la demanda de amparo, el amparo. Muchas gracias y esto fue todo.